de camino con la palabra de Dios. Leemos 2 Corintios 11 del 1 al 15. Estamos haciendo como la recta final de esta carta. Una carta que por una parte nos muestra la profunda identidad de quien es elegido por Dios en Cristo con la fuerza del Espíritu para una misión, la tarea del misionero, del evangelizador, del ministro y de todo aquel que ha de servir al Señor. Y una palabra que yo he usado y que algunos por ahí me han dicho que no les gusta, que les diga que no seamos en la fe incluso unos evangelizadores como haciendo mandados, como mandaderos, sino que tenemos que configurarnos porque somos pueblo elegido, porque somos sacerdocio real, porque somos nación santa. Y no solo hablando de un lugar, sino de la morada de Dios en nuestra vida. Por eso encontramos acá un Pablo que finge ser necio polemizando. Y aquí podríamos decir que encontramos como todo el desatino de un necio. Y Pablo lo expresa como una manera de decir que también está purificando y que está convirtiéndose en un arma polémica contra sus contrincantes. Y no en vano se ha llamado a esta parte de la carta discurso de locura. ¿Locura por quién? Miremoslo. El apóstol, para defender el evangelio que predica, incluso a hacerse pasar por un necio, gloriándose a sí mismo. Por eso tenemos aquí a un Pablo consumido por los celos. Los compara con los celos de Dios. Éxodo 25, 34, 14. De los que se hicieron portavoces los profetas en la Biblia para defender la alianza de bodas entre Dios y su pueblo. Isaías 54, 5. Ezequiel 16. Dios quiere ser el amor único de sus elegidos. Zacarías 1:14, 8:2. Y no tolera amoríos con otros dioses. Se compara después con un padre que da a su hija a un novio y se compromete que permanezca virgen hasta el día de la boda, encargado de protegerla. Vive solícito y vigilante y carga, por así decirlo, con los celos del futuro marido. La desposada en la iglesia de Corinto. Cristo es el esposo, Pablo es el guardián. El peligro de seducción existe, por eso el apóstol le viene a la mente la imagen del paraíso. Génesis 3:4, Apocalipsis 14:4. La serpiente quiere que Eva, la esposa, sea infiel. Los corintios están en peligro en ser seducidos por agentes de la serpiente que presentan un Jesús, un espíritu y un evangelio extraños que no son los que el apóstol les ha anunciado. Se vuelve después todavía como con más ímpetu en ser necio, a retorcer argumentos y pretensiones de los rivales que predican un evangelio distinto, alegando ser superiores a Pablo. Los marca primero con una expresión irónica. Esos superapóstoles. Los desenmascara con frases durísimas. Obreros fingidos,
disfrazados de apóstoles, para amenazarles con que su final responderá a sus obras. Un apóstol que se estime, parece decir sus rivales, se hace pagar dignamente sus servicios, como lo hacían los sacerdotes y algunos profetas del Antiguo Testamento. 1 Samuel 9:7. Pablo, en cambio, es un pobretón que no estima a sus oyentes ni a su ministerio. Un pobretón, un pobre por el Evangelio, el que se queda sin nada, pero el que lo ha recibido todo. Por eso el apóstol se gloría precisamente de su desinterés, de su predicación gratuita, que no es desprecio, sino el amor, el cual a la larga acreditará la autenticidad de su misión. Qué bueno que muchos agentes de pastoral, desde la catequesis, la liturgia, la palabra, el acolitado, el servicio en el altar, quienes son nazarenos, Legión de María, y tantos otros campos de apostolado que hay, leamos esta palabra, porque a veces las grandezas humanas pretenden endiosarnos y creernos que estamos por encima hasta del Señor, y si es el caso, de los mismos ministros ordenados, porque algunos dicen, yo estoy aquí es porque pareciera que están como si fueran de un grupo partidista, de un grupo político o económico o laboralista o técnico. En la iglesia debemos estar con el Señor y ser fieles con el Señor en un todo, por un todo. Hagamos ese ejercicio, revisemos, miremos y démonos cuenta en dónde estamos, cómo estamos, qué anunciamos y qué es lo que verdaderamente hace crecer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.